yo no suelo presentar mis novelas, solo voy donde de alguna forma tenga ya una conexión sentimental. Aquí tengo varias, y la más importante es el dolmen de Alberite. Sois un pueblo de dolmen y eso es una distinción. Un dolmen tiene algo catedralicio, ¿no? Son las grandes catedrales de la antigüedad y hablaré un poquito de lo que significan o lo que pueden significar y por tanto es muy bueno que lo tengamos presente. Por lo que sea, en nuestra historia, los dólmenes no estuvieron presentes y os contaré, bueno, cómo ha sido y un poquito la aventura grande del dolmen. Pero también, de alguna forma, Villamartín está justo en esa frontera histórica. Bueno, está hablando con José Luis, historiador erudito que sabrá mucho más que yo, pero muchas veces los que nos gusta fijarnos por las formas, las hablas, el caserío, las casas, tú más o menos ves que ha respirado un pueblo, ¿no? Y Villamartín claramente ya no es sierra, ya no es la sierra de Cádiz, ya se ha abierto la campiña, pero tampoco tiene la campiña ya jerezana o la sociología. Es claramente un pueblo que está con mucha personalidad en medio, ¿no? Mi familia proviene de Algodonales, un pueblo ya puramente de la sierra. En mi infancia vine muchas veces a Villamartín, tuve un tío que fue dentista aquí en Villamartín y me siento cuando llego pues en mi casa. Hoy voy a hablar de dolmen, no voy a hablar de la novela. Ya sabéis que lo peor que se puede hablar de una novela es decir el asesino fue el mayordomo. Aquí hay asesinato y por tanto no voy a contar nada de la novela. Sí voy a ubicar un poquito lo que es el mundo del dolmen o cómo yo llego a escribir esta novela. Yo esta novela la escribo por 3 dólmenes principalmente. Cuando seguro que hay muchas personas que leéis, seguro, y seguro que hay personas que escribís, algunos históricas y algunos novelas. Ya sabéis que tú eres dueño de la historia hasta un punto, ¿no? Cuando una historia se apodera de ti, tú vas detrás de la historia, escribes lo que te sale, no empujas tú la historia, sino que tiras, ¿no? Por lo menos a mí me ocurre. Yo voy viendo, me gusta mucho la divulgación arqueológica y voy viendo yacimientos en Andalucía y en toda España, y hay algunos yacimientos que te hablan, que no sé por qué te evocan. Me pasó claramente en Menga, supongo que muchos conoceréis el dolmen de Menga, en Antequera. Si no lo conocéis hay que ir, obligatorio, o sea, no, esto como en el colegio, ¿no? Para probar hay que saber no sé qué cosas. Para entender lo que somos hay que conocer Menga. Menga está en Antequera, como os digo. Fijaros qué bonito es la toponimia, la historia de los nombres, ¿no? Antequera viene de Anticaria, es su toponimia, su origen filológico. Anticaria, ¿qué significa Anticaria? Ciudad de los antiguos. Roma, los romanos, ponen la ciudad, la bautizan como Anticaria, la ciudad de los antiguos. ¿Y quiénes son esos antiguos? Los que construyeron los dólmenes. Roma es el gran imperio de los arquitectos, de los ingenieros. Acueductos, ciudades, puertos, calzadas. Bueno, aquí en la sierra tenemos, como sabéis, auténticos prodigios hidrológicos, el acueducto que iba hasta Cádiz con 40 kilómetros de trazado. Bueno, pues los romanos llegan a ver el dolmen de Antequera y tienen tal admiración por aquellos remotos habitantes que lo construyeron, por aquellos antiguos, que le nombran el pueblo como Anticaria. Y hoy, sin darnos cuenta, cada vez que decimos Antequera o pasamos por Antequera, estamos rindiendo un homenaje a aquellos ancestros nuestros del Neolítico que construyeron los dólmenes. El dolmen de Antequera es obligatorio, como os digo. No sabíamos cuándo se construyó. Dolmen de Antequera, y eso como los españoles en general y los andaluces en particular, vivimos en la genuidad de nuestra historia. ¿Qué significa la genuidad de nuestra historia? Que, hombre, algunas personas pues tienen más conocimiento, otras menos, pero si aquí, en nuestro mundo coloquial, hablamos con cualquiera, nos va a decir, eso lo hicieron los moros, eso los romanos, eso los fenicios, eso siempre lo hicieron otros, nunca lo hicimos nosotros, nunca hemos puesto el nos, el sujeto nosotros en nuestra propia historia. Eso no ocurre en ningún sitio del mundo. Tú vas a Francia y los galos los franceses se sienten herederos de los galos de Asteris, los galos que estaban. Nosotros cabalgamos en la genuidad de nuestra historia. Los dólmenes, pues lo harían alguien ahí o los romanos. No teníamos claro cuándo era, de qué fecha era el dolmen de Antequera. Y fue precisamente en Villamartín donde saltó la gran sorpresa. Se creía que los dólmenes habían empezado pues 3.000 años antes de Cristo, 3.000 y pico antes de Cristo, por situarnos más o menos. Pepe Ramos y otro equipo de la Universidad de Cádiz investigan y excavan Alberite. La sorpresa fue mayúscula, ya con método científico y por tanto dataciones que en principio hay que pensar que son muy
muy segura. Sale que Alberite tiene al menos 4.500 años antes de Cristo, o sea que tendría al menos 6.500 años de antigüedad. Eso fue una revolución, hace 3 o 4 años que aparece, una auténtica revolución, nos tiraba para atrás todo. Probablemente Alberite, probablemente Menga, sean no solamente de los dólmenes más grandes de Europa, Antequera es el dolmen más grande del mundo, sino también probablemente de los más antiguos. Y si nosotros somos la gente, los herederos o la gente del dolmen, y fijaros lo que os digo, no somos conscientes, Andalucía nos asociamos al esplendor del Al-Ándalus, a la Bética romana, a las calaveras que fueron a América, a la flota de India de Sevilla primero, de Cádiz después, que traían el oro de las colonias americanas. Tenemos nuestra gran historia, pero sin embargo nunca hemos sentido pues ese mundo del dolmen. Y si yo digo los mayores dólmenes del mundo, os lo repito porque estas cosas hay que digerirlas, los mayores dólmenes del mundo y los más antiguos están en Andalucía, nos choca. Bueno, pues los más grandes y más antiguos están en Andalucía y lo hemos tenido aquí y no vais. De hecho, si vais a Inglaterra, una visita obligada a Stonehenge. Ya sabéis, el Cromlech de visita, vamos por ahí y vamos a ver este tipo de monumentos. Los tenemos aquí al lado, Alberite, Menga o Valencina, por decir 3 grandes necrópolis o 3 grandes sitios megalíticos, y no los conocemos. Menga, y empiezo por Menga porque es el primer sitio que me llama mucho la atención, lo conocí lógicamente antes que Alberite. Menga, si vais, es de la piedra que cierra la sala, la cámara. No digo que sea como este patio, un poco más pequeño que este patio, pero la mitad que este patio. Y tiene una altura de 2 metros. Traída de una cantera, o sea, fijaros, como este patio la piedra, o sea, en la mitad. Esta longitud y esta anchura y 2 metros. Fue traído de kilómetros, no mucho, pero un par de kilómetros o 3. Hoy en día, mover esa piedra nos costaría muchísimo. Fijaros en aquella época, traer esa piedra y colocarla encima de otras grandes piedras. Todo ello hace al menos o alrededor de 7.000 años. Venía con Raúl, con un compañero desde Sevilla, y yo le decía que a mí la parte técnica me asombra, pero hasta un punto. En la antigüedad, los hombres de la prehistoria tendemos a creer que eran más tontos que nosotros. Los hombres de la prehistoria tenían nuestro mismo cerebro, nuestra misma capacidad craneal, nuestro mismo cociente intelectual, por tanto, exactamente nuestra misma inteligencia. Yo estoy seguro que los que estamos aquí nos ponemos a idear cómo mover una piedra, pues hacemos un camino, ponemos unos rulos, tiramos, en fin, y seguro que lo habrá más manita y menos, entre todos lo cavilaríamos. A mí la parte técnica me asombra, pero me asombra lo justo. Lo que me asombra de verdad es que hace 7.000 años cientos de personas, porque tuvieron que ser cientos de personas, se pusieran de acuerdo, hubiera un poder político, hubiera un ideal religioso o de creencia o político o lo que fuera que los unaba, hubiera arquitectos, hubiera ingenieros, hubiera recursos para poner a cientos y cientos de personas a trabajar por ese proyecto. Cuando veáis Menga, la primera conclusión que llegáis, el menos listo de la clase llega inmediatamente. Hemos pensado que en el Neolítico es la parte de la cultura, cuando dejamos de ser cazadores-recolectores y empezamos a cultivar la tierra. Y, digamos, se llama Neolítico porque la piedra es pulida, ya no es tallada. El Neolítico aquí en Andalucía pues empezaría hace 10.000 años, 8.000, 7.000 antes de Cristo, hasta que llega la edad de los metales en el 2500 aproximadamente antes de Cristo. En el Neolítico, que tendemos a pensar que eran hombres, si cerráis los ojos y os digo el Neolítico, edad de piedra, cerrad los ojos, ¿cómo los veis? Pues veis unos tipos con taparrabos, unas hachas muy toscas amarradas con cuerdas, y allí pues cultivando 4 cositas y con 4 chivos y 4 venadillos que pillarían por la sierra. Asociamos a gente primitiva, tíos con taparrabos. Cuando tú vas a Menga, la primera conclusión que llega, eso no lo ha hecho un tipo con taparrabos, eso no lo hacen tíos con taparrabos, eso lo ha hecho una civilización. Y digo una civilización, y eso es un concepto equívoco, lo comprendo. Una civilización significa una cultura, mucha gente que tiene unos ideales más o menos compartidos, que tiene unos recursos más o menos gestionados, que tiene una capacidad de hacer caminos, que tiene unas tecnologías, que tiene unos recursos. Eso lo hace una civilización. ¿Cuál? No lo sabemos.
no lo sabemos. La edad de piedra, el neolítico, el hombre prehistórico. Yo cuando veía eso, ya hace ya muchos años, ¿no? Claro, yo hubo una época, ahora se ha hecho muy famoso, pero a mí me tocó viajar mucho por motivos profesionales, y cuando pasaba por Antequera paraba a ver el dolmen. Entonces había menos lío, era más fácil verlo. Paraba porque me impresionaba de tal forma que era algo prodigioso. Lo había conocido antes, pero no volví a entenderlo. La siguiente que me habló de la novela fue Valencina de la Concepción. Valencina de la Concepción, un pueblo de las Aljarafe de Sevilla. Si vais a Sevilla, ya lo conocéis, cuando vais para Huelva, subís las lomitas del Aljarafe, es una zona muy, vamos, lo veis perfectamente, y arriba prácticamente a vista de Sevilla está Valencina. En Valencina y Castilleja de Guzmán hay una gran necrópolis, en este caso no neolítica, sino calcolítica, de la edad del cobre, por tanto 2000 años después que Alberite y 2000 años después que Menga. Aparecen y se descubren a lo largo del siglo XX pues varios dólmenes: La Pastora, Matarrubilla, Ontivero, Montelirio, con una característica muy singular. Son ya dólmenes de corredor, pero con una riqueza apabullante. Allí pasa como en Alberite en parte, que en Alberite al excavar aparece algún ajuar, piedra de varicita, que es una piedra semipreciosa que viene de muy lejos, pero los ajuares de Valencina son espectaculares. Cuando digo espectaculares es oro en abundancia, marfil africano y marfil asiático, huevos de avestruz. Quiere decir que hace 4.500 años, 5.000 años ya se mercadeaba, ya había barcos, ya había mercaderes que traficaban y negociaban con objetos de valor como es el marfil. Fijaros cómo la historia va para atrás. En Valencina hay 40.000 estructuras funerarias. Cuando tú estás allí, y fui a grabarlo para el programa hace 3 o 4 años, y me decía, madre mía, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no te das una cuenta de la magnitud que tiene eso, no lo entiendes, no. ¿Qué es esto? No se sabe a día de hoy lo que es esto. Lo que yo sí sé, que en Valencina, si veis aquello, está Valencina, a 500 metros, 600 metros, el Cerro del Carambolo, donde aparece el tesoro del Carambolo, que es el tesoro con más oro que ha aparecido en Europa, en todo tartésico, espectacular. A 500 metros está Itálica, a 500 metros el monasterio de San Isidoro del Campo, donde se entierra San Isidoro de Sevilla, hasta que Fernando I se lo lleva a León. Don Manuel Ramón Pimentel Siles, más conocido como Manuel Pimentel, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, participa en una de las actividades de las Jornadas Fundacionales 2018, se presenta su última novela, Dolmen, exministro, empresario, escritor, no sé si por ese orden, pero bueno, sí que es verdad que ha sido o es las tres cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y también al Ayuntamiento y al alcalde por invitarme a las jornadas fundacionales, que me hacía mucha ilusión, ¿no? Ahora soy escritor y vengo como escritor, y por tanto lo primero, el libro es un libro que he escrito que se titula Dolmen, sobre la cultura megalítica, y me hacía mucha ilusión venir pues a Villamartín, porque a veces, se lo comentaba ante el alcalde y a José María, el arqueólogo, a mí mismo me cuesta decirlo, ¿no? Villamartín, una de las capitales del megalitismo europeo. Estamos en una ciudad de las más importantes del mundo en cultura megalítica, y a veces ni nos damos cuenta nosotros mismos y tenemos que insistirlo. Por eso hablar de Dolmen en Villamartín es un doble privilegio. Además, en una tierra que usted conoce bastante bien. Esta es mi tierra, ¿no? Mi familia es de Algodonales y en mi infancia pues ya vine a Villamartín. Siempre me llamó la atención, ¿no? Cuando se precipita la sierra en el valle, en el llano, esta ciudad que tiene parte de cultura todavía la sierra, que llega hasta aquí, pero ya abre la campiña. Por eso Villamartín tiene una peculiaridad en su forma de ser y su arquitectura, pero también en su arqueología, ¿eh? Aquí se cruzan los caminos y por eso yo no lo sabía. Estaba hablando con un arqueólogo
municipal hay una presencia tartésica también muy importante, ¿no? Aquí se cruzan todos los caminos de los de Pisar y de los del tiempo en la historia. No ha querido abundar mucho en la novela, en el argumento, para no destripar precisamente. No hay que decir que el asesino es el mayordomo, si no te has cargado la novela, claro. Pero sí, así por encima sí sabemos que hay un crimen terrorífico, que una arqueóloga intenta, viendo que con los medios actuales del siglo XXI no se va a resolver el crimen, ella pues se pone manos a la obra también. Eso sí lo podemos avanzar. Sí, hay una investigación, por una parte policial, pero otra parte no solamente policial, ¿no? Sino es más psicológica, más de cuestionarse qué tenemos dentro de las personas, porque el dolmen es piedra, el dolmen es magia, y el dolmen también habita en nuestro corazón, ¿no? Porque tenemos muchas más costumbres arcanas, centrales, a veces luminosas, a veces terroríficas en nuestro corazón. Dólmenes, tenemos que remontarnos a 6.000 años atrás. Bueno, aquí Alberite es fundamental, porque Alberite se documentó y a día de hoy sigue siendo una fecha válida por vez primera, una antigüedad de 4.500 años antes de Cristo, es decir, 6.500 años desde hoy. Y esto es muy importante porque ningún dolmen se había podido datar en una fecha tan remota. Y de hecho, Menga, los dólmenes portugueses, todos han tenido que redatarse a raíz de Alberite. Por eso Alberite es un dolmen muy hermoso, muy importante en arquitectura tal, pero también científicamente, porque nos ha permitido empezar ante el asombro, ante el pasmo de nuestra historia megalítica. Y además, dice Manuel, sigue pensando que los dólmenes tienen algo especial, ¿no? Esa unión tierra-cielo. Ahora yo te voy a hablar como escritor, ¿vale? No como aquí hay arqueólogos y a ellos les corresponde, y ellos lógicamente se ven a la ciencia y no dirán estas cosas. Yo, como escritor, me puedo permitir, pues, decirte, yo sí creo que los dólmenes están en lugares de fuerza, ¿vale? Un dolmen no solamente una piedra puesta, en fin, una piedra grande puesta con... están en lugares especiales que te pegan, te hacen sentir, ¿no? Pueden ser por cuestiones telúricas, por cuestiones paisajísticas, por cuestiones las que fueren, no están en un sitio cualquiera, se están en puntos de fuerza, ¿no? Y eso hace que el dolmen históricamente se ha asociado con el mundo de los druidas, de las brujas, el mundo de la magia, y también se ha asociado con el mundo del poder. Muchas iglesias, ermitas, están construidas sobre dólmenes como punto de energía, venerados por los nativos, por los habitantes de cada zona, ¿no? Por eso el megalitismo une el asombro de esa arquitectura prodigiosa con el encanto, a veces inquietante, ¿no?, de la magia y lo sagrado. O sea que usted afirma que tanto la ubicación como la distribución no es casual, no es por azar. No. Y si está en Villamartín es por algo. Se cruza camino, tiene punto de fuerza. Después hubo allí también, en el mismo sitio de Alberite, cementerio andalusíes y creo también alguna necrópolis romana cercana, quiere decir que durante tiempo fue ciudad de los muertos. Bueno, inquietante poco menos. Siempre estos megalitos, ya digo, son hermosos y a veces hay sacrificios crueles en su entorno, ¿no? Tienen ese punto de tiniebla, de penumbra que nos adentramos y no sabemos si vamos a encontrar al Dios luminoso o al Satanás retorcido. Bueno, decía que hay arqueólogos, evidentemente ha habido mucho arqueólogo entre el público, que usted no lo es, no es arqueólogo, pero sin embargo, si está al frente de un programa como Arqueomanía. Yo soy divulgador de arqueología, a mí me gusta mucho y me gusta mucho darle la voz a los arqueólogos, ¿no? Como Arqueomanía tenemos la misión de dar a conocer la arqueología y dar a conocer los arqueólogos, las dos cuestiones, ¿no? Pues yo creo que son científicos que son muy pocos conocidos y cuando hacen una tarea importantísima, ¿no? Tanto científicamente como históricamente como culturalmente, ¿no? Y creo que merecen ser popularizados su tarea y su figura. ¿De dónde saca tiempo? Quiero decir, escribir, viajar, presentar el programa. Bueno, día a día, ¿no? El día tiene sus horas y me ordeno y voy escribiendo. Un libro, la verdad, lleva mucho tiempo. Pero si una historia se apodera de ti, tú ya vas detrás de la historia, ¿no? Lo contaba al principio, y ya sacas tiempo, no duermes si hace falta, pero la historia tira y la historia quiere salir, ¿no? Por eso cuando uno no tiene historia, no está contando nada, está tranquilo, ¿no? Es cuando uno duerme un poquito más y después llega la historia que llega y te arrastra. Bueno, el alcalde Juan Luis Morales le ha planteado un reto, o sea que... Vendremos. No, en arqueología, en la historia más profunda, Villamartín tiene mucho que contar, ¿no? Estamos en las jornadas fundacionales del nuevo Villamartín, del que pisamos, del que vemos, este fantástico claustro, pero ahí debajo
un Villamartín prehistórico, un Villamartín atávico, ancestral, desconocido, que solo se puede iluminar con la luz de la arqueología y quién sabe, ¿no?, con la evocación del misterio. Bueno, pues le esperamos con los brazos abiertos para una próxima visita. Esperemos que se deje caer por aquí más a menudo. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.